Vamos a seguir hablando de política acá en CNN Prime y también de investigaciones que se están produciendo, porque esta semana el Ministerio Público allanó las oficinas de la Gobernación Regional Metropolitana por una investigación de fraude al fisco durante la administración del exintendente Felipe Guevara. Para ahondar en este y otros temas estamos precisamente con el militante de Renovación Nacional, exalcalde de Lo Barnechea, exintendente, exdelegado presidencial. Felipe, bienvenido, gracias por estar conmigo en CNN Prime. Muchas gracias, Carola. ¿Y candidato a alcalde por la comuna de San Miguel? Estoy trabajando en San Miguel, efectivamente. ¿Ya? Chile Vamos está negociando los nombres, ¿cierto? Y en Renovación Nacional soy la persona que espera representar a todo Chile Vamos en San Miguel. Así lo conversé con el presidente de mi partido, el señor Galilea. Hicimos encuestas, las encuestas parecen súper bien. Y bueno, los partidos tienen este tiempo que tomar su definición, están en eso. Y yo espero ser el candidato único de la oposición en San Miguel. ¿Y Republicanos va a llevar candidato o lo respaldaría usted? Yo estoy trabajando con los candidatos a concejales del Partido Republicano. Ahí hay un candidato, Cristian González, que es un joven profesional muy entusiasta de San Miguel, y con él hemos hecho varias actividades, al igual que con los candidatos del resto de los partidos. ¿Y a usted le gustaría que Republicano se omitiera fuera detrás de su candidatura, me imagino? Nosotros esperamos que tanto el Partido Social Cristiano, con quien ya conversé, como el Partido Republicano, con el cual también he conversado, efectivamente se omitan en San Miguel y podamos tener un solo candidato de la oposición, y estoy seguro que vamos a poder recuperar San Miguel para el desarrollo, para el progreso y para las cosas que creo que es urgente hacer en San Miguel. Actualmente San Miguel tiene una alcaldesa de Convergencia Social. A propósito de Republicanos, ¿qué le parecieron las declaraciones en Madrid de José Antonio Kast acusando al presidente de travesti político, de travestismo político? No es un concepto que yo utilice en mi vocabulario diario, pero entiendo que se refiere al enorme cambio que ha ocurrido en el presidente y en su coalición respecto a las prioridades, respecto a los mensajes, respecto del fracaso que fue el plebiscito constitucional, y por lo tanto esta ola de transformaciones que se suponía que venían a Chile, ya francamente no las vimos en estos primeros 2 años, y no creo que afortunadamente las veamos en los próximos 2 años tampoco. ¿Y que lo haya hecho fuera de Chile la declaración? ¿No es como no es el mejor lugar, digamos, para hacer una crítica al propio país, al propio presidente? No lo sé, entiendo que es un contexto de un seminario de fuerzas de derecha de distintos países del mundo. Como le digo, Carola, no es un concepto que yo utilizaría, pero entiendo que se refiere a la enorme transformación luego del fracaso de este gobierno en distintas materias. Vamos a lo que se ha conocido como el caso Zumba Millonaria, que es por el cual personal de Carabineros llega el miércoles pasado a lo que era la Intendencia, lo que es actualmente el Gobierno Regional Metropolitano. Personal del OS7 de Carabineros allanó las dependencias por esta investigación reservada que se está realizando la Fiscalía Metropolitana Oriente por fraude al fisco en 3 proyectos que recibieron casi 500 millones en total cuando usted estaba a cargo de esa repartición. Clases de spinning, clases de zumba, clases de entrenamiento funcional, actividades que no se desarrollaron, según pudo constatar la nueva administración que llegó después, la de Claudio Orrego, y platas que no se devolvieron. ¿Usted asume responsabilidad política por este hecho que implicó una querella del Consejo de Defensa del Estado? A ver, aquí hay 3 documentos que son muy importantes, muy interesantes, Carola. Primero, el informe que hace la Contraloría General de la República de enero del año pasado. Luego de ese informe, ¿cierto? El Consejo de Defensa del Estado se decide querellar contra 4 personas, y luego el gobierno regional se decide querellar contra 3 personas. Primero se querelló el gobierno regional y luego el Consejo de Defensa del Estado, pero da lo mismo. Pero quiero primero aclarar una cosa. Ni en el informe de la Contraloría, ni en la querella del Consejo de Defensa del Estado, ni en la querella del gobierno regional estoy mencionado en ninguna parte. Le entiendo, ¿Okay? Pero sí está querellado Patricio Lascano, que era su administrador regional, su segundo de a bordo, y tienen que pasar por usted, tienen que pasar por el intendente en esa época, ahora por el gobernador o por el delegado presidencial. Tenían que pasar la autorización de estos convenios. Es que es muy importante lo que usted dice, Carola, porque esto cambió. El actual gobernador, los gobernadores, los 16 gobernadores de Chile, hoy día dirigen el Consejo Regional, votan en el Consejo Regional, dirimen con su voto si hay un empate en el Consejo Regional. Cuando habían intendentes, nada de eso era así. Los intendentes no participaban del Consejo Regional. Yo nunca fui a un Consejo Regional.
desde luego no votaban y por supuesto no lo presidían. Por lo tanto, ellos, los 26 consejeros regionales electos democráticamente por la región metropolitana, elegían a un presidente, que en esa época era don Felipe Berríos, uno de los 26, y a un secretario ejecutivo. Y ellos son los que dirigen el Consejo Regional. Por lo tanto, en ninguno de estos proyectos yo tuve ninguna intervención, ni para elegirlos, ni menos para votarlos. Nunca pasó por su escritorio, dice usted. Nunca, y menos para presentarlo formalmente al gobierno regional. Le explico, porque es interesante este punto. ¿Cómo funciona esto? ¿O cómo funcionaba esto? Cientos de organizaciones, más de 1.500 organizaciones, presentan proyectos. Luego, el equipo técnico del gobierno regional dice, mire, estos proyectos califican y estos no califican. No califican porque están mal presentados, porque están fuera de plazo, por lo que sea. De los que califican, el Consejo Regional, estos 26 consejeros, se dividen en comisiones. Van estos proyectos a las comisiones. Estas comisiones, de nuevo, pueden aprobar y tramitar alguno de esos proyectos, de hecho se eligen más de 200 proyectos finalmente, o simplemente rechazarlos. Los aprobados van al pleno, a estos 26 consejeros regionales, y los que se aprueban son efectivamente tramitados y los que no son tramitados. El intendente de la época, es decir, yo, no participó en ninguno de esos procesos. Por eso estamos hablando de la responsabilidad política. Yo no le estoy hablando de eventuales responsabilidades penales, a diferencia de Patricio Lascano, que venía trabajando con usted hace muchísimos años del municipio de Lo Barnechea y que era su administrador regional, que está querellado por el Consejo de Defensa del Estado y que fue advertido por una funcionaria de que estos 3 proyectos de zumba, de spinning y de entrenamiento personal, que presentaron 3 ONGs distintas, en el fondo eran personas relacionadas que tenían la misma dirección y que eventualmente, y según dijo Contraloría, simularon tener las condiciones para poder recibir estas platas, que además estaban muy por lejos de lo que con el Fondo de Desarrollo Regional del 6% se pueden otorgar, que es entre 10 y 20 millones de pesos. Aquí se otorgaron estos proyectos por 200 millones, por 150 millones, casi 500 millones en total, que ahora con los reajustes de plata que no se ha devuelto, llega a 750 millones de pesos. Entonces ya, yo entiendo, no pasó por su escritorio, pero está querellado su administrador municipal y en política y en los cargos hay responsabilidades políticas. ¿Usted se desentiende completamente? ¿No cree que eventualmente esta trama podría también terminar involucrándolo? A ver, en las querellas donde no estoy involucrado, lo que hay que hacer es respetar los procesos. Aquí hay querellantes, hay personas querelladas y hay un Ministerio Público que tiene que investigar. Mientras eso no llegue a término, entonces es difícil tener uno los antecedentes, mayores antecedentes que lo que tiene el propio Ministerio Público. Si es necesario y es útil que yo pueda ir a colaborar, por supuesto que voy a ir, Carola. Como siempre he estado disponible. ¿Y qué puede decir de su ex administrador regional? Es que no sé qué me van a preguntar. ¿Pero qué me puede decir a mí, de cara a la opinión pública? Como le digo, no soy un involucrado en ninguno de esos procesos. Pero sobre los hechos que se le imputan a Lascano. Yo respecto de Patricio Lascano tengo una buena opinión. Es un buen profesional. No sé exactamente lo que ha ocurrido aquí. Eso tendría que descubrirlo, investigarlo el Ministerio Público. Esa es la definición, la razón de ser del Ministerio Público, y entonces habrá que esperar el resultado, ojalá lo más pronto posible, de esa investigación. Y respecto a la ONG que usted dice, Carola, yo quiero hacer un llamado a que devuelvan la plata. Esas personas o esa ONG postularon a unos fondos, el gobierno regional, el Consejo Regional, le aprobó esos fondos y no ejecutaron la labor que dijeron que iban a hacer. Y por lo tanto, ahí hay un daño patrimonial que obviamente ellos tienen que devolver. El problema es que ya lo habían hecho antes, un año y medio antes. Estas mismas ONG se habían adjudicado un fondo millonario, también de casi 500 millones de pesos, de la Intendencia Metropolitana para un proyecto de reciclaje en las cárceles. Tampoco rindieron cuenta de haberlo realizado y tampoco volvieron la plata. Entonces, eran viejos conocidos. Yo espero que el Ministerio Público rápidamente, prontamente pueda recuperar esos dineros y sancione en los tribunales a aquellos responsables de este dolo, de este fraude, de este daño que le han hecho al gobierno regional. Al gobierno regional.
Felipe, vamos a otra trama en la que usted también está involucrado. A ver, hay una Carola. investigación en su contra de la Fiscalía que hasta ahora no ha formalizado, pero que en su momento fue un escándalo, porque usted era, bueno, primero intendente del presidente Sebastián Piñera, luego cuando esto cambia se convierte en delegado presidencial, y en ese tiempo usted firma la adjudicación a la empresa constructora Lima, que en consorcio con su hermano, Matías Guevara Steffens, iban a construir por casi 7.000 millones de pesos el Polideportivo San Gregorio en la comuna de La Granja, que quedó a medio hacer con un 52% de las obras, según constató la nueva administración, y la empresa quebró. Se le abrió un sumario por conflicto de interés a su administración y está esta investigación de la Fiscalía por negociación incompatible. Eventualmente podría haber delitos acá. Y usted renuncia, tiene que renunciar al cargo en ese momento, ¿cierto?, de delegado presidencial. Eso sí que pasó por su escritorio. Carola, el primero... ¿No vio en el membrete que decía No. el nombre de su hermano? A ver, en primer lugar, llama la atención que cada cierto tiempo vengo mencionado en casos donde efectivamente no tengo ninguna relación. Ese proyecto que usted dice, en la comuna de La Granja, fue adjudicado por la exintendenta Carla Rubilar. Fue licitado por la Municipalidad de La Granja. Yo era alcalde de Lo Barnechea en todo este tiempo. Fue adjudicado por la Municipalidad de La Granja. Fue contratado por la Municipalidad de La Granja. La Intendencia y el Gobierno regional no tuvo nada que ver. Y lo que... Asignó las plata. Pero la intendenta Carla Rubilar, no yo. Y es más, y ni siquiera la intendenta Carla Rubilar, para ser justo, el Consejo Regional de la época de Carla Rubilar. Lo que yo hice cuando el alcalde de La Granja le informa al intendente de todo lo obrado, yo tomé conocimiento de eso. ¿Ya? Y le hice la consulta a la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República dijo que estaba todo bien hecho lo que hicimos. Ya, pero no Todo es lo bien mismo hecho. que dice Al la tiro, resolución. Carola. Sí, a ver. Lo que hay, digamos las cosas que hay. Lo que hay es una demanda en tribunales del alcalde Daniel Jadue, que en esa época, Carola, hizo más de 80 demandas. Acuérdense, contra el ministro Mañalich, porque había, se supone, adulterado las listas durante el coronavirus. 8 contra el presidente de la República. Es un alcalde comunista, obviamente opositor al gobierno nuestro, y que hizo de la acción judicial una acción política. Ok, le entiendo Al eso. tiro, Carola. Eso fue el año 2021. Yo le pregunto, si la intención del alcalde Jadue realmente era conocer la verdad de este hecho, ¿por qué al año 2024 no ha hecho nada en ese proceso? Absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque es una maniobra política, sin ningún interés en realmente ofrecer una explicación, porque no hay nada que explicar. La explicación está, y la tengo aquí, de la Contraloría General de la República. Ya, donde dice yo también la exactamente... tengo, y en la resolución del Contralor Regional Carlos Frías se ordena instruir la apertura de un proceso disciplinario contra los funcionarios públicos que resulten responsables de una eventual negociación incompatible y otras faltas administrativas de las normas legales que prohíben a los funcionarios públicos tomar parte en materias sobre las que tengan interés personal o involucren a parientes directos. Aquí ¿Y lo en qué están quedó la considerando como el funcionario público ad hoc a esta investigación. Además, el Contralor Metropolitano deja en claro que era evidente que la autoridad estaba impedida para seguir adelante con este contrato, por lo que debió haberse declarado nulo de inmediato esta adjudicación. Entonces, hay dos versiones de la Contraloría, dice usted. No, porque la Contraloría hace ese informe, nosotros le respondemos con todos los hechos muy concretos y emite este segundo informe que está firmado por el Contralor. No ya el Contralor regional, sino sino que el el Contralor Contralor nacional. General de la República, ¿ok? Donde dice que está todo bien obrado. Entonces, usted tiene ahí la primera versión, la primera diligencia del Contralor Regional. El Contralor Nacional, el señor Jorge Bermúdez, hace este último informe, que se lo puedo dejar si Que lo quiere, libera de responsabilidad. Donde lo libera. El gobierno regional no se va a libera insistir. absolutamente de responsabilidad. Lo Entonces, entiendo. El gobierno regional va a insistir entre la Contraloría, entiendo, y lo otro es que el Consejo de Defensa del Estado también está recibiendo estos antecedentes, según me he informado. ¿No teme que eventualmente estas investigaciones, que como usted dice, siempre está como involucrado, aunque dice no tener participación, pues, y por eso se lo pregunto, puedan eventualmente perjudicar sus aspiraciones y tengo electorales? claro por qué estoy cada cierto Usted dice que tiempo es una en eso. operación política. Pero, a ver, Pero diga, yo fui, Carola, el intendente del estallido social, el que le tocó enfrentar a la primera línea, el que le tocó hacer el copamiento en Plaza Italia. Lo acusaron constitucionalmente, no prosperó. Eso a mucha gente de ese sector político no me lo van a perdonar nunca. Me acusaron constitucionalmente, los mismos que hoy día están en el gobierno.
el ex diputado Boric, la señora o señorita Vallejo, Jackson, los mismos. Me acusaron constitucionalmente, perdieron. ¿Usted cree que me perdonan eso? ¿Usted cree que Ya, eso usted pasó, dice como que quien dice, colado? Le No. entiendo. Cada Le cierto entiendo la tiempo- explicación que usted se da. Cada cierto tiempo van a volver a por mí y lo tengo clarísimo. Ya. ¿Qué explicación se da para que usted aparezca nombrado en uno de los audios filtrados entre el detenido jefe de la Policía de Investigación y ex jefe Sergio Muñoz y el abogado Luis Hermosilla en precisamente la causa que lleva el fiscal Jaime Retamal, en que el ex policía, el ex jefe policial le dice de una gestión, de una diligencia que va a hacer la Policía de Investigaciones con el entonces subsecretario Gali para pedir los correos electrónicos suyos, porque usted no los había querido? ¿Cómo se explica que haya salido en ese baile también? Usted está en todos los bailes. Habrá que, a lo mejor, bueno, habría que preguntarle a él. No conozco al exdirector de la PDI, tampoco al abogado Hermosillo, por lo tanto, la conversación que ellos pudiesen tener, la verdad es que no tengo la menor idea, porque a ambos, a ninguno de los dos los conozco personalmente, solo por la prensa, por los medios de comunicación. ¿Y se sorprendió cuando apareció su nombre? Me sorprendí porque, como le digo, no son personas que yo conozca, ni a él como PDI, ni al otro como abogado. Por lo tanto, me extrañó que estuvieran hablando de personas que no conocían. ¿Y por qué no quiso entregar los correos electrónicos a la Fiscalía en su momento? Eso no es verdad. Los correos electrónicos se entregaron todos. Todos. ¿Y por qué el fiscal pidió entonces esta diligencia para que el subsecretario del Interior de la época eso es lo que dice entregara? el PDI. Claro, eso es lo que dice. Pero, eso es lo que dice Muñoz. Ya, pero eso no lo dice la Fiscalía, lo dice Muñoz, un señor que está con arresto. Yo creo que las fuentes debieran ser un poquito distintas en este caso. Bueno, también cuando salió el caso Torrealba y el principal testigo, Domingo Prieto, dice que usted fue el inventor del mecanismo, ¿da?, de obtención de dineros a través de corporaciones funcionales como los Vita. Usted dijo, miren de quién viene la acusación, ¿cierto? Aquí no hay nada que a mí me involucre, pero ahí también está involucrada una cuestión que de hecho preocupa y levanta la alarma del actual alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, que le pide a la Contraloría una revisión total de los actos administrativos de su gestión para ver si pudiera haber algo en ese sentido. No solo eso, Cristóbal Lira también recurre a la justicia que termina declarando a la Corte Suprema ilegal la adjudicación que usted hace a la empresa global de estos, digamos, grandes pantallas LED de publicidad con un perjuicio multimillonario para la alcaldía. Entonces, y hay otra más, de Anglo American. Son hartos temas. Sí, son hartos temas. Pero hagamos como que son todas de iniciativa del actual alcalde de Lo Barnechea, que es de su sector político. Tres denuncias, demandas. Primero, Carola, el señor Prieto no es testigo de nada. Es un imputado que está con arresto domiciliario. De testigo, poco. ¿Ok? Segundo, pero estuvo en la trama. Las organizaciones comunitarias, que en Chile hay más de 28.000, datan del año 66. Eduardo Frei Montalva, donde se publica la ley de organizaciones comunitarias que favorece la existencia de eso. Por lo tanto, mal podría haber inventado algo en una época que yo no había nacido. Y respecto de esas organizaciones que usted dice, ya existían antes de Torrealba. Si eso es lo curioso. Ya, una cosa es la existencia y otra cosa es el mecanismo en que a través de esas organizaciones que eran como autónomas del municipio, las platas que entraban, parte de esas platas, según la investigación, se iban al bolsillo del alcalde. Carola, es tan falso que en ese proceso que yo he seguido detenidamente, está involucrado la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Vitacura, la Contraloría General de la República, todos ellos. En ninguno de los antecedentes que ellos han pedido estoy nombrado, en ninguno. No he sido llamado a declarar como testigo siquiera de nada. Okay. Han cientos de personas declaradas como testigos. Entonces, de nuevo, ¿cómo la fuente va a ser una persona que está imputada? Y no consideramos que la Fiscalía por algo no nos involucra, la Contraloría no nos involucra, la Municipalidad de Vitacura, que es la perjudicada, se supone, no nos involucra, el Consejo de Defensa del Estado tampoco. Por ahora. Pero ¿Qué pasa si usted se convierte en candidato? Hagamos ficción. Se convierte en el candidato único de Chile Vamos, obtiene el apoyo de los republicanos para disputar el sillón alcaldicio de San Miguel y avanzan estas investigaciones y eso eventualmente lo citan, lo llaman. ¿No siente que está
en una posición delicada con tantas investigaciones abiertas como para postularse a un cargo de alcalde? Carola, pero ojo, ¿cuáles investigaciones abiertas? Yo no tengo ninguna investigación La de la abierta. Fiscalía por el caso Lima. No, o sea, El fiscal sigue investigando. Ahí no hay nada abierto. Lo de Vitacura no tengo nada que ver y las demás cosas que usted ha mencionado tampoco. Entonces, oiga, y dígame y le insisto, sí. Si fuese citado yo a declarar como testigo, por supuesto que voy a ir. Global Media, hace 30 años que estoy en el sector público, en el servicio público. Sé de esto. ¿Y quién más que uno, con la experiencia que tiene, quiere ir a colaborar para explicar, para aportar, para ayudar en lo que pueda, para enclarecer todos estos Está bien. hechos? Así Usted que feliz dice, iría a declarar. no tengo responsabilidad en ninguna de estas cosas que se me imputan. Dos preguntas cortitas. Fue condenado por la Corte Suprema por haber entregado, o sea, la Corte Suprema ratificó que usted otorgó un permiso ilegal a la empresa Global Media para, digamos, explotar estos espacios comerciales en espacios públicos de la comuna de Lo Barnechea. Eso es una cosa. No. Dele. ¿Pero cómo? Dele con los segundos. La Corte Suprema efectivamente ratificó que esta empresa había obtenido por trato directo. De hecho, quienes se querellaron fueron la empresa JD Cabó, que había hecho antes la presentación. Pero o es trato directo o es licitación. No pueden ser las dos cosas. Entonces, ¿usted está hablando de un trato directo o una licitación? No, yo estoy hablando de lo que pasó en los hechos en que Global Vía se adjudica esto cuando antes la presentación la había hecho JD Cabó, que por algo recurre, y el propio Cristóbal Lira. Esta denuncia la hace una concejala y luego pide la ampliación el alcalde. ¿Tengo alguna sanción o alguna investigación respecto a ese tema? La Corte Suprema ratificó que usted otorgó un permiso legal a esa empresa para publicidad en 70 puntos de bien nacional de uso público. ¿Eso es mentira o es verdad? ¿Eso es mentira o es verdad? No es verdad, Carola. La Corte Suprema, cuando la Corte Suprema no ratificó que usted otorgó un permiso ilegal a esa empresa. Carola, cuando la Corte Suprema, con cualquier tribunal, con mayor razón la Corte Suprema, cuando dicta una sentencia, un fallo, sanciona a alguien si ha cometido algún ilícito. ¿Tengo alguna sanción, Carola? No tengo ninguna. Entonces, ¿cómo se condice esto? ¿Qué piensa usted? Para eso están los tribunales, para sancionar o para absolver. No hay ninguna sanción. Ninguna sanción. Pero se determinó que había sido ilegal el permiso otorgado. Independiente de que no haya. Pero es que ¿sabe qué pasa? Es que si no una cosa. Una sanción. Está bien, una cosa son los fallos judiciales, las sanciones, etcétera. Y otra cosa, la eventual responsabilidad política que tiene que tener por la que debe responder una persona que está a cargo de un municipio, de una intendencia. Y me da la impresión de que usted no asume ninguna responsabilidad política. Si ¿Qué cree usted que pensará el electorado de San Miguel respecto de esa actitud? Carola, si hay alguna responsabilidad política que asumir, no tengo problema en asumirla. ¿La asume en el caso Zumba Millonaria? Pero es que las responsabilidades políticas siguen a responsabilidades administrativas. Si usted no tiene ninguna responsabilidad administrativa, ¿por qué va a asumir una responsabilidad política? Yo le voy a decir, mire, más allá de lo que diga tribunales o la Contraloría, que es la que sanciona los actos administrativos, hay una responsabilidad también política y respecto de los ciudadanos en que se le otorguen 500 millones de pesos a 3 ONG Carola, que no realizan lo que dijeron que iban a realizar. Y por eso yo hago un llamado. No se necesita un fallo y por eso para que usted como autoridad... Y por eso hago un llamado a esas ONG irresponsables, que se las puedo nombrar, para que devuelvan los dineros. Es el llamado que estoy haciendo. Entonces, si yo fuese sancionado, si fuese multado, siquiera, estoy disponible para, no solamente para cumplir la sanción, sino para pedir la disculpa del caso, en primer lugar, con toda humildad, y en segundo lugar, para asumir las responsabilidades políticas. Pero si no tengo ninguna sanción, porque no soy culpable de ninguna de esas cosas, ¿por qué tengo que asumir yo alguna disculpa o alguna responsabilidad política? Porque está a cargo. Es que de eso yo no estaba a cargo, pues, Carola. Pero era la cabeza de la intendencia. Pero ya, le entiendo el punto. Vamos a ver si es que se devuelve la plata. El Consejo Regional no lo integraba el intendente. Le entiendo no esa explicación. Ni nada por el estilo. Oiga, aprovechemos porque en el sitio web de CNN, cnnchile.com, que está muy renovado y remozado, ahí está el diputado Jorge Alessandri ante la posibilidad de una candidatura suya. Una persona que está siendo investigada no debiera ser candidata. ¿Qué le parece? Bueno, en mi opinión, todos podemos tener distintas opiniones. La ley es muy clara quiénes pueden ser candidatos y quiénes no pueden ser candidatos. Y obviamente que las personas imputadas
yo creo que no debieran ser candidatos. Ese es mi principio, eso es lo que piensa mi partido, eso es lo que piensa la coalición de Chile Vamos. Pero parece que el estándar se está corriendo. Aquí habla de estar investigado, de ser una persona investigada. Sí, yo no lo entendí, Carola, realmente porque el ser investigado no implica ninguna sanción posterior, ni ninguna condena, ni menos un proceso judicial aparte de la ley. Si los tribunales tienen que investigar, el Ministerio Público tiene que investigar y está muy bien que lo haga y todos debemos colaborar para eso. Pero no puede sancionarse a alguien porque es investigado. Sería muy... Sacarlo muy del foro político, dice usted. ¿No corresponde sacarlo de competencia? No corresponde tener una actitud, sino de atención, de colaboración con la investigación, y es lo que yo he tenido siempre. Y si tengo que ir a declarar como testigo, en cualquier caso voy a ir feliz, porque creo que es parte del deber ciudadano colaborar con el esclarecimiento de cualquier hecho. Muchas gracias, Felipe, por acompañarme en CNN Prime. De nada, Carolina. Hasta la próxima.